Archivos Maeder. Bueno, siempre agradecido de poder estar acá y poder difundir un poco de chispas de luz, pero también traer un poco de conocimiento y sabiduría. Así que muchísimas gracias a ti, Jorge, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en este momento. Gracias a ti por estar y por traernos toda esta sabiduría y despertarnos de muchas dudas y muchas cosas. Y gente que a lo mejor, obviamente, lo esté pasando mal o tiene como los caminos cerrados o está bloqueado, pues realmente a través de tu sabiduría y tus experiencias, pues puedes ayudar a estas personas un poco a centrarse en el camino que deben de estar y abrir esas puertas, porque muchas veces creemos que se cierran una puerta y ya no se abren más. Al contrario, hay puertas que a lo mejor deben de ser cerradas para que luego a su vez se abra tres o cuatro y puedas ir absorbiendo y aprendiendo en la vida. Toda persona, sea de bien o sea de mal, es para bien tuyo, sino para un aprendizaje. Y bueno, nos vamos a introducir. Sobre todo tú dices que el árbol de la vida es un símbolo que ha ido cambiando con el tiempo en la historia. ¿Nos podrías explicar de eso? Efectivamente, cuando uno revisa la historia, entonces se da cuenta de que la doctrina cabalística en realidad es una doctrina que ha ido avanzando con el tiempo. En el pasado tenemos la revelación de los profetas, la escuela de profetas, tenemos toda una historia que entonces le da sustento a la cábala como una forma mística de revelación para la civilización occidental y todo el trabajo místico que ésta tiene. Ahora, luego, mucho tiempo después, salen muchos libros de cábala con el tiempo después y se transforman en manuales como manifiestos de la cábala donde hay que seguir sus axiomas en la historia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del árbol de la vida, nos tenemos que situar bien en el tiempo para hablar de qué árbol de la vida. Por ejemplo, en este momento se está viendo en pantalla lo que es el árbol de la vida del año 1652 de Edipo Aegyptus de Kircher, que es un autor muy importante dentro del esoterismo. También tenemos el árbol de la vida de 1617, ya de Robert Flood. Tenemos otra ilustración del árbol de la vida que pueden ver de 1517, o sea, 1617, 1517, un siglo de diferencia, en este caso de Porta Lucis Augsburg. Y luego hay otra ilustración que es de 1708. Entonces, si ustedes ven la ilustración ahora, se van a dar cuenta que hay 4 árboles de la vida que yo les acabo de nombrar con diferentes fechas. Y antes de eso había más prototipos de árboles de la vida o representaciones en general. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de la representación del árbol de la vida, en este sentido, hay que saber, para las personas que se están iniciando, que es un símbolo que ha ido avanzando en el tiempo, que se ha ido construyendo en el tiempo, que así como las revelaciones de los grandes profetas de la cábala se fueron dando en diversos transcursos de la historia, de acuerdo a lo que se iba dando en la sociedad, cómo se iban mezclando los cultos esotéricos mágicos. Por ejemplo, en el Renacimiento se abre la cábala a una cábala cristiana. Antes de eso tenemos la relación con el neoplatonismo, ya con la escuela de Gerona de la cábala del siglo XII, siglo XIII, donde tenemos a Isaac Ben Abraham, que fue un autor que creó los comentarios a la creación, y ahí él habla de esta cábala emanacionista, de donde también sale Isaac Luria luego. Y antes de eso está el Sefer Yetzirah. Entonces, cuando empiezan a revisar la historia, se dan cuenta de que todo se ha ido construyendo de a poco, que hay interpretaciones que se han ido construyendo con el paso del tiempo, hasta llegar al siglo XX, el día de hoy, que tenemos una cábala que está más ligada a la psicología. Una cábala que busca interpretarse desde la psique humana y llevarla a lo cotidiano, como una cábala aplicada, muchas veces se llama. Pero en realidad, esta cábala aplicada o de psicología propiamente tal,
o interpretada por la psicología es una cábala reduccionista, o sea, hay que decirlo, porque reduce lo místico y la revelación lo reduce a solamente un comportamiento conductista de la psicología. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la cábala como una doctrina judeocristiana parte de una tradición mística religiosa en este sentido. No debería reducirse a solamente un planteamiento académico, por ejemplo, o una interpretación antropológica racionalista que funciona hoy en día muy bien, y sobre todo a la psicología, porque ahí hay un reduccionismo en cuanto a la teoría, al constructo doctrinal. Y la mayoría de los cabalistas hoy en día se basan en ese aspecto, en el aspecto de la psicología más que lo místico. A la larga lo que genera eso es distanciamiento de la verdad, de lo que es entonces la doctrina cabalística, pero también hay un distanciamiento desde el punto de vista de lo místico, de entender realmente lo que es místico, de entender realmente lo que es espiritual en este sentido. Y eso de que haya más New Age no es tan bueno porque la New Age también es reduccionista, es decir, toma ciertos aspectos del esoterismo, pero no completamente el esoterismo como tal en ese sentido. Adictivos.